Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotras, con Nelly Lorenzo, que la tengo aquí conmigo. Juntas estamos desarrollando un proyecto, la verdad es que muy estimulante, que es esta mirada de completar un poquito más con las bases de la astrología el diseño humano. Y en cierto modo, esta va a ser parte de la charla o de la mirada que queremos mostrarnos. Nelly, Hola, buenas tardes. la verdad es que nos pusimos a preparar esto y llevamos días, al final hemos tenido que simplificar porque son tantos los acontecimientos que tenemos en este nuevo ciclo solar que tendríamos para estar hablando horas, no, días, días, ¿verdad, Nelly? Sí, la verdad es que sí. Además es que cuanto más vamos viendo, más cosas van surgiendo, ¿verdad? Y bueno, vamos a intentar resumir, ¿verdad? Sí, vamos a intentar destacar aspectos, momentos significativos, pero sobre todo no meternos en una energía predictiva o adivinatoria, porque al fin y al cabo lo que vamos a mostraros es cómo está la orquesta planetaria, cómo tenemos ahí a los planetas creando una frecuencia, una influencia, y para cada persona esta experiencia puede ser completamente diferente. Entonces, sobre todo, se trata de mostraros de una forma sencilla, fácil de aplicar, compartir con vosotros y con vosotras qué estamos viendo, dónde estamos fijando nuestra atención, para que luego a lo largo de este año pues vosotros podáis seguir las efemérides, podáis seguir el movimiento de los planetas con relación a vuestro diseño personal. Y bueno, realmente, como os decía, es un momento histórico, comentaba con Nelly, ¿no? Para reorientar el propósito de la especie, del alma, del ser. Hay tantas cosas y calificativos que podríamos poner ahí. Un año que realmente es de finalización de un ciclo y comienzo de otro. Así que es un año bien interesante que, como digo, para cada persona se puede traducir en cambios de muy diferente naturaleza. Lo que vemos es que nos encontramos prácticamente allí con la ayuda de Nelly, nos va a ilustrar bastante. Un encuentro entre un eje es muy importante, ver esas polaridades, porque es donde podemos ver el equilibrio, ¿no? Ese encuentro entre Capricornio que nos exige madurez, austeridad, seguridad, ¿verdad, Nelly? O sea, la mayor parte del cuadro planetario que vamos a presentar está en territorio de Capricornio. Sí, sobre todo este comienzo de año, efectivamente la clave está ahí y, bueno, es lo que estamos intentando. Bueno, quizá lo que se pretende con esta culminación de casi 2 años de planetas en esta área de Capricornio, lo que se pretende es un poco que cada uno sienta en qué punto está, ¿no? Realmente, es un poco situarnos, porque al final Capricornio lo que busca es que, como tú bien dices, Rasna, es esa parte en la que encontramos la seguridad y en la que encontramos nuestra estructura. Mm. Y ya no hayamos Pero ido por creciendo. nosotros mismos, es decir, Eso es. es un poco la emancipación del padre, ¿no? De la figura de la protección, encontrar nuestra propia seguridad personal y nuestra propia estabilidad en una estructura creada también por nosotros mismos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y además, que eso a la vez es lo que nos empodera, ¿no? Al final, Ujú. que uno se sienta seguro de sí mismo es lo que al final a uno le ayuda. Y es lo que se ha intentado o lo que han intentado los planetas, bueno, otorgarnos en este tiempo y lo que les queda de estar ahí en Capricornio, ¿no? De alguna forma dar esa fuerza. Y a la vez, claro, enfrente en Cáncer. Lo bueno del diseño es que siempre trabaja la polaridad. A mí me encanta porque si está el Sol en Capricornio, sabemos que la Tierra está en Cáncer. Y justamente en este momento lo que marca ese equilibrio es el nodo norte, que está en Cáncer y va a seguir un tiempo, como siempre va buscando el que no nos quedemos atrapados solamente bueno, en buscar esa estabilidad o ese empoderamiento a nivel social, ¿no? Sino que también
seamos capaces de encontrar el equilibrio de lo que nos aporta o lo que nos nutre realmente o lo que nos aporta esa estabilidad emocional que está al otro lado en Cáncer. Un poco es Sí. lo que sentimos, ¿no? Nosotras. Lo quizá significativo, ¿verdad, Nelly? Es que las conjunciones, es decir, el encuentro que hay en el área de Capricornio, son planetas de un peso, de una importancia muy trascendente, como es Saturno, Júpiter, Plutón. Es decir, son encuentros, algunos que se dieron hace más de 500 años, otros hace varias décadas. Ahí no hemos querido entrar a pormenorizar, tenéis mucha información que ofrecen astrólogos hoy en día, pero se da de alguna manera una sincronicidad dentro de esa área de Capricornio, pues que no se da con frecuencia. Es decir, de ahí que hayamos puesto como titular, es un momento histórico, ¿no? Es un momento que está marcando una inflexión, como digo, hacia un cambio cualitativo, ¿no? Que tenemos ahí al frente como especie, ¿no? Y teníamos ahí en esta carretera o en este territorio de Capricornio, ¿verdad? Muy significativo este encuentro de Plutón y Saturno, ¿no, Nelly? Que me comentabas, ¿no? Que Plutón siempre nos habla un poco del karma y Saturno se podría decir que es un poco el dios del tiempo, ¿no? Sí, sí, es que Saturno, bueno, de hecho, lo que hemos hablado, ¿no? Cuando hablamos de cronología o cronograma, estamos todo el día empleando palabras que tienen que ver con Cronos, que al final es Saturno. Cronos en la antigüedad era para, bueno, pues la forma de definir a Saturno y porque de alguna forma es el que va marcando siempre los tiempos correctos, ¿no? Y ahora lo que esa conjunción nos está mostrando de alguna forma es que Plutón va a eliminar todo aquello que estamos arrastrando durante el tiempo que puede ser infinito o energéticamente hablando sin principio ni fin. Y Saturno lo que va marcando es que nos centremos en momentos históricos de una forma cronológica que nos recuerde o nos ayuden a, bueno, pues a aprender de circunstancias pasadas a través de la historia para sintonizar en este momento y eliminar, sí, eliminar, pero realmente lo que sea necesario, ¿no? Un momento de limpieza, de disciplina, de dedicación, ¿no? Un momento de apostar por lo que realmente es el potencial de cada ser humano. Lo que pasa es que ahí estamos, ¿no? Es también todo un proceso de aprendizaje, de conectar con lo realmente auténtico, ¿no? De nuestra naturaleza. Yo creo que ahí tenemos en el diseño humano un gran aliado, ¿no? Eh, cuando hablamos del nuevo ciclo solar, una cosa que también queríamos un poco transmitiros, bueno, damos la vuelta al calendario el 1 de enero y en realidad pues es un poco unas fechas, bueno, quizá prácticas en algún sentido, pero que no son naturales, ¿no? Cada mirada, cada visión nos está aportando un comienzo del nuevo ciclo y en el diseño humano quería recordaros que es cuando se posiciona el Sol en la puerta 41 y esto va a suceder el 22 de enero, porque ya sabéis que el diseño humano está ligado también como una de sus bases, de lo que le da estructura, son las 64 puertas del I Ching. Y en el I Ching encontramos en la puerta 41 ese código genético de iniciación, ¿vale? Es una iniciación, es de alguna manera el combustible del deseo de una nueva experiencia. Nos lleva a todo ese canal que mira a la puerta 30, una puerta del destino, de fijar los deseos y por lo tanto de la expectativa de una nueva forma de progresar, ¿no? Cuando llega a la garganta en la puerta 35. Pero esto no sucede hasta el 22 de enero. Entonces, simplemente para mostraros un poco qué es lo que ha estado aconteciendo desde el 1 de enero y que todavía nos queda hasta esa fecha,
pues Ra hablaba de diferentes etapas que son muy bonitas, muy, muy interesantes de observar, ¿no? El 1 de enero el Sol se puso, sería la primera etapa en la puerta 38 de la oposición, ¿no? Que forma una polaridad con la 39, nos habla de tensión. ¿De qué tipo de tensión? De encontrar ese propósito individual, y por eso quizá hacemos esta petición de deseos. ¿Qué es lo que realmente yo quiero? ¿No? Esto es muy frecuente ahí para la Nochevieja, el Año Nuevo, ¿no? Los rituales, pero en realidad todavía no ha comenzado, no hay la posibilidad realmente de proyectarnos hacia ese nuevo ciclo, ¿no? Para Reyes, en concreto, este año puede variar un día u otro, pero aproximadamente para estas fechas se repite. Para el 6 de enero el Sol estuvo en la puerta 54, una puerta de la ambición, y que sobre todo han sido fechas de mirar hacia atrás, qué salió bien, qué salió mal, quiénes fueron nuestros aliados, dónde realmente encontramos los apoyos. Daros cuenta que es todo un canal que mira sobre todo a la puerta 32, ¿no? De ver realmente dónde hubo efectividad, ¿no? Entonces, qué es lo que realmente, como una verdadera evaluación del ciclo anterior, ¿no? Para el 11 de enero, que justamente ayer, sí, el Sol se posicionó en la puerta 61, nos encontramos en una frecuencia mucho más introspectiva, muy de mirar hacia adentro. Sí, esta puerta se llama la verdad interior. Y su polaridad es la puerta 62, una puerta que sobre todo tiene que ver con los detalles, ¿sí? Con lo que es posible o no. Es realmente conectar con nuestra autoridad y con nuestro potencial personal, ¿no? Es, al margen de lo que ocurre fuera, ¿cómo estoy yo? ¿Sí? ¿Qué es lo verdaderamente lo que yo puedo entender como mi verdad? Y la verdad es que es una puerta muy asociada muchas veces al silencio. Lo que pasa que nos está transitando Mercurio por ahí y entonces son más días proclives, ¿no? A compartir esa verdad, esas sensaciones personales con otras personas gracias a este tránsito de Mercurio, ¿no? Y para el 17 de enero, dentro de unos días, la próxima semana, ya el Sol entra en la puerta 60 de la limitación. Y ahí tenemos el reto de ver realmente qué soltamos, qué dejamos partir, ¿sí? Y sobre todo qué dejamos partir en relación a todo lo que ha sido seducido por nuestra mente, ¿sí? Es también todo este ciclo una revaluación de echar raíces, de realmente pisar tierra, de conectar con la realidad a un punto muy auténtico, porque la mayoría de los sistemas, sobre todo el ego colectivo, ¿no? La frecuencia está siempre como muy cargada de lo que la mente, de las especulaciones que la mente puede llegar a recrear. Y es algo también a soltar en este momento para conectar con lo auténtico. Así que la puerta 60, el Sol en la puerta 60 nos va también a mostrar los límites, pero no en un sentido negativo, sino en realmente conectar con lo auténtico, como digo, de nosotros mismos. ¿Estamos listos para un nuevo ciclo o estamos arrastrando un montón de deudas, entre comillas, de expectativas, eh, de formas, de hábitos viejos que nos van a impedir, que van a ser una limitación para afrontar el nuevo ciclo? Y ya el 22 de enero, como digo, damos el salto ahí a la puerta 41, ¿no? Donde realmente es como una semilla, donde tenemos todo el potencial, todo lo que necesitamos, lo verdaderamente importante para comenzar ese nuevo camino. Y bueno, en estas etapas, en estos días, ¿no? Justo el día 10 tuvimos un eclipse, ¿verdad? Nelly nos va a hablar un poco también en esta charla de la importancia de los eclipses, pero este sería el primero del 2020, aunque no del ciclo solar, pero sí ya anunciaba, ¿no? Anunciaba, era portador de información, ¿no? Nelly, comentábamos. em, Sí. Sí, 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 Rasna. Es que además, como siempre te digo, a mí me impresiona tanto el diseño
y la capacidad que tiene con esto que estás contando de la preparación para iniciar el nuevo ciclo, ¿no? Porque realmente el día 22 comienza el nuevo ciclo, pero no partimos de cero, partimos de un poco de todo lo que traemos hasta este momento y la suerte o la ventaja es que en uno de esos momentos se produjo este eclipse que aprovecho para desmitificar los eclipses y decir que un eclipse simplemente, o bueno, la forma más fácil de definirlo es que es una aceleración y lo único que te imprime es una velocidad un poquito más fuerte para afrontar o para afrontar bueno, lo que te llegue en ese momento o también para tener la capacidad de eliminar y ver aquello que no está en el camino. Es como yo lo siento muchas veces como a veces como un regalo, ¿no? Que te otorga, es una dosis extra de energía para poder llevar el momento. Entonces, bueno, este eclipse a mí lo que me sugería precisamente era eso, ¿no? Que es un momento en el que justo antes de empezar el año, de alguna forma tenemos ahí un combustible muy potente para enfrentarnos a él y a la vez nos está hablando de revisar, ¿no? De revisar y además es como sentir que en ese momento no solamente está revisando, sino que aunque no quieras, está revisando, porque la energía es tan potente y tan fuerte que es como bueno, que te está continuamente invitando a revisar, revisar, revisar. Mm. Y Y bueno, además revisamos un poco para ver ese éxito que hemos logrado, ¿no? Esa evaluación. Pero fíjate, yo con ese Saturno y Plutón que acompañaron a este eclipse, no vale cualquier tipo de éxito. O sea, incluso a veces logros que hayamos adquirido a lo largo del 2019 podemos sentir que no era realmente eh, algo que nos autopotencie, algo que realmente conecte con nuestra, vamos a decir, deseos o con nuestro espíritu, ¿no? Es decir, que para mí este eclipse intensificó mucho esa introspección con ese Saturno y Plutón en la puerta 61, de cómo evaluamos, con qué filtro estamos evaluando el éxito. No sé qué te parece a ti. sí, sí, totalmente, totalmente. Y es posible que en estos días hayamos sentido que a lo mejor habíamos puesto demasiada energía, pues eso, en situaciones pasadas que vemos ahora que bueno, que sencillamente pues no eran tan importantes, ¿no? O sea, es como, yo Mm, siento también como tú, como un momento de acelerar como la comprensión de muchas situaciones pasadas que en un momento dado nos proporcionaba a lo mejor un éxito o una sensación de éxito y que ahora te das cuenta de que realmente a lo mejor tampoco mm. es tan importante en este momento, ¿no? O por lo menos importante para nosotros, un poco como Eso que es. quita velos, ¿no? Mm. Sí, muchas veces esa frecuencia de autoengaño. Pues la verdad es que están siendo días muy intensos porque justamente ayer entró el sol en la puerta 61 y este es el tránsito que tenemos hoy. Y lo hemos sacado, lo hemos destacado especialmente por esa frecuencia que nos trae Mercurio de la que os comentaba al principio, ¿no? Porque a la puerta 61, fijaros la cantidad de planetas que se suman para hacer este trabajo de introspección, ¿no? Que muchas veces pasa por el potencial del silencio interior, ¿no? Allí apuntábamos, ¿verdad, Nelly? Una frase de alerta hasta qué punto hemos sido manipulados, ¿no? Es como en todo esto que estamos diciendo de lo que realmente valoramos como éxito o como desarrollo. Aquí todavía se va a intensificar más con esta reunión de planetas para ir hacia lo verdaderamente auténtico. Mm. Totalmente, Rasna. Y, bueno, la conjunción que hay hoy, que bueno, Plutón, Saturno están bueno, en la misma línea además. Y lo que tú dices, ¿no? Hay Mercurio con ellos, también en la misma línea, con lo que es una forma nos están permitiendo a lo mejor de alguna manera también estar aquí, ¿no? Ahora comunicándonos, expresándonos y, y a un nivel de profundidad, porque Plutón-Saturno, esa conjunción va más allá de lo puramente lógico. Plutón
es un planeta tan profundo y tan lleno de fuerza interior, que a veces nos sobrepasa, ¿no? Y Saturno lo que intenta es un poco ser el instrumento de Plutón en este momento e intentar dar forma, o nos intenta ayudar a dar forma a lo que nos está aconteciendo, y qué bueno que esté Mercurio ahí para Mm. poder comunicar o expresar. Entonces, bueno, a mí el potencial del silencio que decías tú, Rasna, pues no solamente roto, o se puede romper cuando hay algo que comunicar que pueda ayudar a expresar algo profundo, ¿no? Sí, Un camino. sí, pero profundo de verdad, ¿no? Aquí lo que me gustaría destacar es que esta puerta 61 nos habla de la conciencia, de los principios universales, ¿no? De principios que conectan un poco a nivel de la búsqueda existencial como todos seres humanos. Y hay implícito también en esa valoración o evaluación que estábamos haciendo, en qué medida hay un beneficio para la propia humanidad, para otros, cómo nuestro ir de forma muy auténtica, cómo nuestro saber puede hacer una contribución. Al fin y al cabo, todo lo que es el circuito del saber termina en la garganta desde una contribución. Cómo mi individualidad puede realmente hacer una contribución al mundo, ¿no? Y difícilmente puede hacer una contribución única si todos nuestros deseos y todas nuestras expectativas o todo nuestro mundo lo hemos creado en base a lo que la mente ha recreado, ¿no? Y que la mente es muy manipulable en muchos sentidos, ¿no? En cuanto a ser la autoridad y ser a la que dibuja nuestra realidad. Es nuevamente un aspecto que nos lleva a conectar mucho con la autoridad interna para mí, ¿no, Nelly? Sí. Realmente, ¿qué es lo que quiero yo? Esa es la clave. Para mí acabas de resumir la clave importante. ¿Qué es lo que quiero yo? Y apartarme un poco de lo que el mundo me pide, que a veces son deberes que ni siquiera tú te has planteado, ¿no? ¿Debo hacer esto? ¿Y por qué debo hacer esto si no quiero? Mm, No sé, a mí esos dos verbos están muy presentes en mí últimamente. Bueno, yo lo transmito, si sirve, mm, porque a veces me doy cuenta de que he sido muy manipulada por el debo hacer, y cuando estoy en silencio conmigo misma, como está planteando este momento, me doy cuenta de que realmente em, estoy conectando con algo que te dice, es que tienes que hacer lo que tú quieras, siempre que vaya acorde a un beneficio, ¿no? Mutuo, ¿no? mm, Un poco lo mm. que te está diciendo este tránsito. Y fíjate, tenemos a Marte en la puerta 9 formando el canal de energía enfocada con el nodo norte, o sea que realmente es una evaluación muy, muy importante a modo de parar y ver realmente desde esa quietud cuáles son los focos, las prioridades en nuestra vida, ¿no? Marte tiene esa doble mirada entre el guerrero, la fuerza, sí, la energía, pero también tiene la parte de inmadurez, de impulsividad, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento para ver que las cosas salen, pues como está marcando Saturno, con dedicación, con determinación, con disciplina y no dispersándonos, ¿no? Quiero decir, Mm, teniendo el foco claro de todas estas cuestiones que son importantes en nuestra vida. Creo que es en general, en global, es un ciclo de mm, potenciar la atención, ¿no? La conciencia más plena de lo que estamos sintiendo, porque va a haber mucha convulsión a nivel de los acontecimientos externos, o al menos los ejes nodales nos hablan, vienen ya hablando de mucha presión en el 2019 y va a continuar en el 2020. ujú. Bueno, aquí os veíamos para que veáis en la rueda del mandala, para que podáis localizarlo, ¿no? Cuando existe una conjunción, cómo se alinean todos los planetas, ¿no? Y nos vamos al nuevo año Rave, ¿verdad, Nelly? Aquí con Nelly comentábamos que al fin y al cabo, si vemos el año como una energía, también es muy interesante ver
qué vehículo, es decir, qué trae, ¿m? ese, esa frecuencia o esa energía. Entonces, aunque normalmente siempre se ve el impacto planetario desde los aspectos en negro, es decir, únicamente de la fecha en la que ocurre, aquí hemos incorporado los aspectos también en rojo, es decir, qué ocurrió 3 meses antes. Y queríamos hacer un poquito una observación muy interesante sobre esta mirada, ¿no? Y son estos dos canales que se forman cuando establecemos esta simbiosis entre el rojo y el negro en el vehículo, ¿no? Podríamos decir que es el vehículo del nuevo ciclo, ¿no? Y que esta relación entre el rojo y el negro es una conjunción, ¿verdad? De 88 grados, Nelly. Sí, el aspecto por astrología es un aspecto de cuadratura, que lo mismo quiero Ah, disminuir. sí, de cuadratura, perdona, ahí hay un error. No, bueno, pero si tú te referías a que al juntar las dos, el matrimonio perfecto, ¿no? Sí. Se dice en diseño y que se ve ahí perfectamente, pero bueno, la distancia entre el rojo y el negro es una cuadratura en astrología que también me permito desmitificarla porque la cuadratura no es ni mala ni buena, es como todo necesario y que en este caso y sobre todo en el diseño humano lo que nos transmite siempre es la fuerza y la potencia necesaria para llevar adelante todo lo que nos propongamos. El vehículo está a nuestra disposición. Es como si imprimimos la fuerza y el valor necesario para llevarlo adelante, no hay obstáculo que se resista. O sea, la cuadratura es quizá el aspecto más potente, más fuerte y con mayor, tú decías antes el deseo, ¿no? Pues el mayor deseo que pueda tener un ser humano para conseguir algo. Entonces, Mm. Ahí resaltábamos esos dos canales que se forman, el canal de preservación con la puerta 27 en Urano, que hablaremos un poquito más de Urano que está transitando por Tauro, porque realmente es el indicador de este cambio tan profundo o cualitativo que estamos ya viviendo, que hemos empezado, porque realmente es un ciclo, como digo, de renovación o de reorientación conectado con la puerta 50, una puerta de los valores, ¿sí? O por lo tanto, quizá nos esté hablando también de cambios en la forma de protegernos, tanto a nivel colectivo como a nivel social. Y personal, ¿no? Porque también ahí con Urano, bueno, pues está apareciendo nueva información comentaba con Nelly, ¿no? De cómo establecer ese autocuidado, ¿no? Y que rompen muchos esquemas de lo que teníamos ahora establecido como bueno o malo. Me hablabas antes de cambios de dieta, nuevas prácticas, todo lo que tiene que ver con ese proceso de... impresionante, Rasna, Mm, impresionante. Yo cuando vi este canal dije, me resuena tanto porque, bueno, me dedico un poco al tema del cuidado personal y estoy viendo artículos científicos revolucionarios, sobre todo en el tema de alimentación, en el tema de mejoras para el cuerpo, impresionante cómo está revolucionando Urano en esa puerta 27. mm. Y seguramente lo hará también a nivel de leyes, porque la puerta 50 es una puerta de valores y también es una puerta a nivel legislativo, ¿vale? O sea que también estamos ante la antesala de cambios importantes a ese nivel, ¿no? Y tenemos también todo este canal de lucha con lo que es el nodo rojo en la puerta 38 y claro, el sol de diseño en la 28. Entonces es también un poco ver todo el tema del propósito individual, ¿no? Yo creo que este año hay una sensación profunda, ¿no? De encontrar un propósito a nuestra vida, ¿no? Es una llamada interior que seguramente estáis sintiendo todos los que estáis compartiendo aquí con nosotras y de hecho ha sido un poco quizá el estímulo, el interés que os ha llevado a ver un poco qué os podíamos contar desde nuestra mirada, ¿no? Porque realmente en este momento es como dar un propósito a nuestra vida personal, individual, se está convirtiendo, bueno, pues en una prioridad, ¿no? Es como, no importa tanto tener ese éxito social, colectivo, etcétera, etcétera, sino sentirlo como un proceso de realización personal, ¿no?
Sí, tú me comentabas, Rasna, estos días que te parecía muy interesante este canal precisamente por eso, ¿no? Porque la puerta 28 siempre, en el retorno del RAVE, siempre está el sol, pero el nodo norte en la 38, o sea, el nodo norte en la 38 no está siempre, ¿no? Mm. Y es muy significativo. Sí, tenemos al nodo sur. O el nodo sur, eso es, el Sí, nodo sur. sí, con lo cual nos hace revisar mucho toda esa implicación del pasado. Realmente es que es un momento de muchísima evaluación, ¿no? Pero en esa evaluación está viniendo mucha innovación, ¿eh? Urano siempre nos va a traer eh, cosas muy sorprendentes, muy sorprendentes. Bueno, quedaros con esta imagen. Para aquellos que conozcáis un poquito más del diseño humano, porque puede resultaros interesante. Hay una parte que es muy propia del trabajo de investigación y que estamos elaborando Nelly y yo, y es ver también en la rueda del mandala, cuando vemos los aspectos planetarios, ver en qué casa astrológica caen. Y la verdad es que para mí ha sido maravilloso porque nos ubica en un área determinada. Entonces, sí, todos los años el nuevo ciclo va a empezar con el Sol en la puerta 41, ¿vale? Y la Tierra al otro lado en la puerta 31. Es lo que llamamos el eje de la cruz de lo inesperado, ¿no? Pero no siempre cae en ese eje de las casas 8 y 2, ¿verdad, Nelly? Esto es un tema que podríamos comentar. Sí, 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 claro. Y cuando lo vimos también, bueno, pues como siempre, ¿no? La sincronicidad, ¿no? Cómo va todo acorde y cómo, porque la casa 2 está muy asociada a retener y la casa 8 está asociada a soltar, bueno, en términos muy generales y por abreviar. Entonces, bueno, esta interacción, de alguna forma a mí, fíjate, el buscar el equilibrio entre la 2 y la 8 a mí lo que me resuena mucho en este nuevo ciclo es como el sentido ético de los recursos del planeta, ¿no? Ese sentido a nivel social, ¿no? Quiero decir, de qué forma podemos sentir que se está pidiendo a gritos el a lo mejor consumir menos y dedicarnos más a otro tipo de labores, ¿no? Que sirvan para no estar acosando al planeta de esta forma, ¿no? Sacando tanto recurso que al final nos encontremos como nos encontramos. Entonces, ese equilibrio a nivel nuestro también, ¿no? A nivel personal también, de hasta qué punto estoy acumulando eh, Posesiones, ¿no? sí, que no me Mm, sirven para nada o que simplemente lo hago porque parece que estamos en ese punto de experimentar y de desear cosas que realmente al final dices, bueno, ¿y esto qué me ha aportado? ¿No? Y al otro lado, la 8 es como, es la necesidad de vaciar para dejar entrar lo nuevo. ¿No? Entonces, me parece muy significativo esa tierra ahí en dos, que de alguna forma te está diciendo que te asientes y que des valor a lo realmente importante ujú, para que ese sol realmente se expanda, ¿no? Porque la 8 se puede expandir si la 2 suelta, porque si no, la 8 se mm. queda un poco en desequilibrio, ¿no? Eso, Bueno, puede que a cada persona, bueno, le caiga en una casa diferente. Esto es obvio, que estas son las posiciones del nuevo año RAVE, ¿eh? Pero de alguna manera tendrá esta temática de transformación y de soltar de trasfondo, sea en el área que te coja a ti personalmente, ¿verdad, Nelly? Quiero decir que eso es es. una influencia que... Y luego cada uno que lo traslade al área en el que tiene el eje Capricornio-Cáncer, pero realmente se trata de lo mismo. O sea, pueden ser situaciones, pueden ser personas, puede ser trabajo, puede ser ocupación, puede ser... Cada uno tiene que sentir eso, ¿no? Hasta qué punto estoy atrapado en dar valor a cosas o a personas o a una relación y estoy dejando de vivir, ¿no? Y de ser... Mm. de- y de realmente apostar por lo que realmente me nutre, ¿no? Sí, o todo lo contrario, empezar a O todo lo valorar contrario. cosas que estamos descuidando y de ahí Eso es. encontrar un equilibrio, porque a veces en esta evaluación hemos querido abarcar tanto, hemos querido expandirnos tanto
que hemos olvidado lo que sostiene las bases de nuestra vida. Yo creo que también este eje Cáncer-Capricornio, en ese equilibrio de sensibilidad, nos está haciendo una llamada de atención, ¿eh? Muchas veces la vorágine del trabajo y, como digo, la búsqueda de realización se confunde, ¿no? Con éxitos materiales que a veces el llegar a conseguirlos nos merma la propia alegría de vivir. Luego Ah, están aquí los nodos, ¿no? Precisamente eso con es, esa eso es. temática, ¿no? Los nodos también los situamos en casas astrológicas, ¿verdad, Nelly? Mm, Sí, sí. Y caen precisamente en el eje 1-7. Es que por eso te mm, digo, está todo muy, muy, muy conectado, ¿no? Y lo que estábamos diciendo, ¿no? La casa 1 que conecta con el yo, realmente es tu personalidad, es cómo me muestro yo. Y la casa 7 es el otro, ¿no? Es cómo te ven los demás. Y de alguna forma este eje nodal lo que nos está pidiendo es un poco ver en el otro, un poco a través del otro, el espejo, ¿no? Lo que nos muestra de nosotros mismos, ¿no? Porque al final es una forma de identificarnos. Claro, sin perder nuestra referencia. Muchas veces lo que nos puede pasar aquí es que al mirarnos en el otro, estemos tanto en el otro o ver en el otro que realmente su identidad se pierda, o al revés. Estemos tanto en nosotros que no estemos viendo lo que el otro nos está mostrando, ¿no? Entonces, los nodos de alguna forma lo que nos están pidiendo es que podemos avanzar mucho en este momento si somos capaces de aprender a través del otro a reconocernos, ¿no? Sin ujú. perder la identidad, claro. No sé cómo lo verás tú, Rasna. Sí, además insisto un poco en lo que estás diciendo de la importancia de los ejes nodales. Una de las cosas que mejor nos apuntan a cómo va a ser el ciclo, en nuestro ciclo, es ver dónde pasan las posiciones de los ejes nodales ese año y qué relación tienen con nuestro diseño. Llevamos, como digo, todo el 2019 y parte del 2020 donde los ejes nodales estaban situados en el centro de la adrenalina. Entonces hay mucha presión, una sensación de presión de todo lo que es nuestro entorno, ¿no? Cada uno se la habrá concretado en acontecimientos diferentes, pero ya no es solo una realidad concreta que podríamos analizar a nivel cuantitativo, sino a nivel de lo que cada uno está experimentando, una sensación de ver la realidad con mucha presión, ¿no? Y los ejes nodales, aquí os vamos a hacer una mirada a por dónde van a transitar todo este año. Y desde luego el año comienza con este eje 52-58. ¿Sí? Y es muy importante porque a nivel colectivo nos está planteando esa búsqueda hacia dónde voy y ese de dónde vengo. Es decir, que tenemos que integrar del pasado, ¿no? Ujú. Para poder orientarnos hacia la temática de ese nodo norte, ¿no? Evidentemente, un buen anclaje para poder pegar el salto es importante también. O sea, tampoco se trata de soltar por soltar, es como Mm. todo aquello que te impida dar el salto, pero siempre manteniendo lo que decimos, ¿no? Tu arraigo y tu consistencia, que de alguna forma es lo que llevamos haciendo todo este año, generar Mm. consistencia para dar el salto, claro. Si no hemos integrado, ¿no? Si no hemos, de decir, cumplido aquello que era necesario con relación al nodo sur, y lo podéis ver en vuestro diseño, no estamos preparados para dar el salto. No se trata Mm, de un borrón y cuenta nueva, no, no, el nodo claro. sur nos está preparando y de ahí tenemos que hacer el filtro y el aprendizaje necesario que vamos a necesitar para el nodo norte. Lo que pasa es que el nodo norte siempre es un poco un misterio, es decir, ahí cuando hablamos de quedarnos en las áreas de confort, pues claro, todo lo que está relacionado con el nodo sur, lo podéis ver también en vuestro diseño, es lo conocido. Y el nodo norte siempre es un reto, ¿no? Un nuevo aprendizaje y unas nuevas dificultades, ¿no? Vamos a ver cómo lo tenemos este año. Desde noviembre estamos en este eje, el nodo sur en la puerta 58 y el nodo norte en Cáncer,
Como os decía, toda esta temática de cáncer Capricornio pues está también presente en los ejes nodales y luego el 23 de marzo pasará a otro eje nodal que ahora os contaremos que son puertas puente, es decir, que está entre Capricornio y Sagitario, es decir, que vamos a vivir un año, ¿no, Nelly? Que nos iremos poco a poco de esa frecuencia capricorniana en el escenario que es tierra a la frecuencia de Sagitario, ¿no? Que conecta mucho más con ideales, con otro tipo Sí. más liviana, pero también tiene su dureza y su... Sí, aquí recordar que los nodos tienen movimiento retrógrado, que como veis Sí, en vez de van hacia atrás, claro, los nodos pasan al eje Sagitario-Géminis porque el movimiento es retrógrado, al revés que el resto de los planetas, que luego veremos que Saturno y Júpiter van a pasar a Acuario, que también están en Capricornio, o sea que el movimiento es un poco... claro. los Los nodos planetas siempre van en el sentido contrario de las agujas del reloj y los nodos siempre van en el eso es. sentido, vamos a decir, horario, ¿no? Ajá. Este, este eje en el que transitamos y comenzamos el año sigue siendo, como decía, un eje de presión, pero a todos los niveles, porque lo que nos conecta en el nodo sur es esa puerta 58 de la vitalidad o el jovial que apunta a todo el canal, para los que conocéis un poquito el diseño humano, de la insaciabilidad por corregir. ¿Vale? Entonces nos encontramos con una presión de conflictos con la autoridad, con las relaciones de género y como podéis observar, que ya venimos pues, con que muchas denuncias, con mucha información, con un cambio también legislativo, es decir, con una mirada también preocupante, intentando también solucionar estas desigualdades y estas violencia de género, pero también con los elementos de autoridad. Si habéis visto las noticias últimamente, tenemos a medio planeta en conflicto con la autoridad existente, ¿no? O con dificultades de establecer la autoridad correcta, ¿no? Aquí concretamente en España. Ha costado formar gobierno, ya veremos a ver cuánto dura, ¿no? Lo que tenemos al otro lado, en el nodo norte, es la puerta 52, una puerta que es de formato, que es una puerta que nos habla de la quietud, de la evaluación, de que es importante parar de alguna manera para ver cuál es el foco adecuado. Y lo que nos encontramos es justamente todo lo contrario, ¿no? Un escenario donde no hay un detenerse a evaluar con profundidad las consecuencias, ¿no? Donde hay una acción excesivamente precipitada, ¿no? Por un lado, ver realmente desde el nodo sur dónde está la llave de nuestra alegría, desde dónde conectamos con nuestra alegría vital, ¿no? Con esos tres estímulos, nuevamente alertar a todas esas expectativas y a toda esa falsa a veces realidad que ha creado la mente, ¿no? Porque esta posición nodal es lo que nos está mostrando, donde hay también mucho autoengaño en ese sentido. Y el nodo norte en cáncer, ¿no, Nelly? Es como volver a ver dónde realmente esa sensibilidad, ¿no? Se asienta, qué realmente es importante. Yo veo muchísimo movimiento, daros cuenta que los ejes, la temática de los ejes, cuando la vemos en el diseño humano, no es lo mismo aspectada por un planeta que por los ejes nodales. Nos está hablando de las dificultades del entorno, ¿m? Con lo cual es prácticamente el análisis que podemos hacer es casi al revés. Es Eso decir, es. la dificultad de encontrar estímulos por falta de quietud, por falta de evaluación profunda. Totalmente, totalmente. Esa es la clave. Y sobre todo el Nodo Norte lo que busca es que sintamos realmente dónde estamos a gusto con nosotros mismos y que se le asocia mucho al signo de cáncer con el hogar. Bueno, ¿cuál es nuestro Ujú. verdadero hogar? ¿No? Pero no en el sentido físico. Quizá,
quizá en el sentido corporal, ¿no? También sentir que nuestro hogar es el cuerpo y cuidarle y tenerle totalmente alimentado, pero no solamente por el alimento físico, sino también por el alimento emocional, ¿no? Las emociones correctas, ¿no? Entonces, es muy importante lo que tú decías al principio, Rasna, ese momento de interiorizar y de silencio y sentir. Mm. Mm, Claro, el nodo norte nos habla también de disciplina, ¿eh? Cuando nos vamos a la puerta 52, es autoimpuesta esa quietud, no es que haya un escenario que nos obligue a ello, todo lo contrario, el escenario que estamos viviendo es de precipitación, ¿no? De poder mm, manifestar todo ese combustible. Estamos hablando de cómo gestionar esto de forma más correcta para nosotros, ¿no? Y nos habla mucho de autodisciplina, ¿no? De alguna manera que la puerta 52 nos habla de autoevaluación autoimpuesta. No es que nos lo imponga nadie, nosotros mismos, Eso ¿no? es, Decimos, eso voy es. a parar y voy a ver realmente cuáles son los verdaderos focos de mi vida, porque tengo una revisión, ¿no? de lo que realmente supone el verdadero estímulo de alegría y de vitalidad en mi vida. Y si no, me puedo perder. Mm, totalmente. Vamos a ver qué más tenemos este año, ¿no? El 23 de marzo, ya con el comienzo de la primavera, tenemos este eje, estas puertas que hacen de enlace. Aquí tenéis todas las puertas, que además son realmente mágicas, porque cuando vemos las cruces que forman, tenemos la cruz de las leyes, la cruz del amor y tenemos la cruz del fénix durmiente. Dentro, los ejes de estas tres cruces forman parte de lo que serían las puertas de enlace entre dos signos zodiacales, ¿no? Y por eso aquí hacíamos esta síntesis que decíamos que representan estas puertas de enlace el potencial de mutar, de mutación de las leyes del amor para cambiar la dirección material, ¿no? La puerta 10 en concreto, la puerta del comportamiento del ser, pues va a estar ahí el 23 de marzo, ¿no? Y con el nodo sur y el nodo norte al otro lado en la puerta 15, haciendo de enlace entre Cáncer y Géminis. Pero realmente no llega a cambiar de eje, y esto es algo que también es muy interesante que lo veáis, porque aunque cambia de puerta, todavía está en el eje Cáncer-Capricornio, cuando realmente cambia a Géminis y a Sagitario, dándole una frecuencia completamente distinta, ¿verdad, Nelly? Porque en Eso el, es. en el otro eje nos estamos ante esa tierra y agua, ¿no? Como, Eso como es. elemento, y en este otro eje ya estamos en una frecuencia de aire-fuego. ¡Wow! Mucho impulso, mucho movimiento y nada que ver, claro, de lo que venimos acostumbrados, ¿no? Y claro, me parece muy interesante, Rasna, y creo que importante esa matización que has hecho de estas puertas, porque aunque, bueno, todos conocemos las puertas, los que conocemos el diseño humano, las puertas 10 15, a mí me parecen dos puertas muy importantes por donde se sitúan, ¿no? Se sitúan ahí en el centro G y siempre, no sé, yo lo veo así, ¿no? Que esas puertas Mm, como muy de decirte por aquí, ¿no? Entonces, en este caso, claro, esa conexión de pasar de Capricornio a Sagitario y de Cáncer a Géminis lo hace de una forma muy suave, ¿no? Es como, me gusta a mí mucho el diseño, ¿no? Porque en astrología vas por grados y dices, bueno, hasta aquí y comienzas otro, ¿no? Pero las puertas en diseño son como más suaves, ¿no? Te hacen un tránsito mucho más mm. sutil, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien este recordatorio que estás haciendo de que realmente hasta que no llegan a línea 2, claro, recordamos que han entrado por 6, que los nodos van al revés, se comienza, Eso es. es 6, 5, 4, van justo al revés hasta que no llegan a línea 2 en mayo, o sea, realmente la frecuencia sigue siendo de Capricornio Cáncer. Claro. Al ir al revés, en ese movimiento, empiezan en línea 6. Ujú. Mm,
Cada puerta de enlace puede entrar, vamos a decir, en el otro signo, algunas en línea 3, 4, en esta en concreto cuando entra en la línea 2. Este eje nos habla de comportamiento y nos habla también eh, de actitudes extremas. La puerta 15, que es esa puerta de la modestia dentro del canal del ritmo, es la que a través de los extremos va conociendo, ¿vale?, esa frecuencia del ritmo adecuado. Entonces, ¿qué tenemos? Pues comportamientos dentro del escenario de aquellos, cuando decimos aquellos, de movimientos, ¿no? Podríamos decir que representan las actitudes más extremas. Dependiendo de cómo en nuestro diseño encaje también este eje nodal, pues ahí lo vamos a vivir en una área u otra, ¿eh? Lo que se espera es que para mayo pues se intensifique un poco, como digo, muchas de las confrontaciones que tenemos ahora, o por lo menos de las tiranteces, porque las posiciones de alguna manera todavía se radicalizan más, ¿no? Aunque es muy probable que no sea eso lo que nos presenten, ¿no? Porque estábamos viendo que esta primera parte del año, ¿vale? Parece un poco como que la verdad va a estar un poco encubierta, ¿verdad, Nelly? Luego Mm, hablamos un poquito de ello. mm. ¿Qué tenemos después? Tenemos el 5 de agosto, tenemos ya un movimiento donde ya plenamente entramos en ese eje, ¿no, Nelly? Sagitario, Géminis. Sí, el cambio nodal, bueno, lo venimos diciendo, ¿no? Es un año importante para todos porque nosotros, una de las cosas que estudiamos son los ciclos planetarios. Nos gusta mucho observar los ciclos porque al final es una forma de situarnos. Y los ejes nodales se tiran o sea, su recorrido son unos 19 años hasta que vuelven al mismo punto, pero por signos están aproximadamente 2 años. Entonces, bueno, estamos ante el comienzo de un nuevo ciclo, de alguna manera, Mm, importante para todos, ¿no? Porque, bueno, tierra-agua es como más estabilidad, ¿no? Es un mm, modo de estabilizar. Y aire-fuego lo que nos muestra es como movimiento, ¿no? mm, Y más la capacidad de acción, porque el fuego siempre es acción, ¿no? Claro, este movimiento, 11-12, las puertas 11-12, que ahí Rasna nos dirá, nos ilustrará más, pero yo lo que siento con este cambio de eje es que de alguna forma todos vamos a experimentar la necesidad de acción, ¿no? Es como mm. que vamos. Totalmente. Ujú. Mm. Entonces, bueno, tu perspectiva de las puertas, Rasna, es... Mm. Claro, la puerta 12, que de alguna manera es una puerta también de aquietamiento, ¿no? De precaución, ¿no? Es todo ese canal que además lo vamos a tener porque Neptuno lo vamos a tener definido, con lo cual tendremos durante una larga temporada, a partir del 5 de agosto, todo este canal, que además es un canal manifestador que conecta las emociones a la garganta. Os pido alerta, atención, porque se disparan las emociones. Daros cuenta que es un motor, es un motor. Y Neptuno pues tiene un componente muy creativo, muy, ¿cómo podríamos decir? Muy trascendental, ¿no? Pero también muy confuso, ¿no? Podríamos decir que muchas veces nos nubla, por así decirlo, ¿no? A nivel psicológico. Sí, totalmente. Neptuno, lo que tú estás diciendo, la capacidad es como el planeta que nos puede inspirar más, es el más inspirador, pero también puede ser el que más nos aparte de la realidad porque también está muy conectado con el mundo bueno, también de los sueños y muchas veces también nos dejamos un poco seducir, ¿no? Y a veces nos apartamos de la realidad. O sea, con Neptuno hay que tener muchísimo cuidado porque si no, bueno, lo que estamos diciendo desde el principio, si tú estás en ti mismo, toda esa manipulación externa que pueda venir por ese Plutón que de alguna forma a nivel social nos puede llegar a todos, ¿no? Una especie de manipulación colectiva. Este Neptuno puede ayudar mucho en esa manipulación a nublar o de alguna forma a vestir o a embellecer
o a fantasear, ¿no?, con lo que nos está llegando, mm, bueno, a nivel colectivo y a nivel, personal. ¿no? Y bueno, lo que tú estás diciendo puede ser muy engañoso y a veces nos podemos disparar con esa garganta y Mm. luego nos damos cuenta de que estábamos totalmente equivocados, ¿no? Porque estábamos viviendo una realidad que no era, ¿no? Importante que trasladéis cómo os puede influir, ¿no?, este entorno nodal que nos da el clima planetario de las posiciones de este retorno solar con vuestro propio diseño. Lo que sí está claro que va a ser un verano donde las emociones van a estar al rojo vivo, Mm, en el sentido de que tenemos ese fuego alimentado por el aire de Géminis, ¿no? En la puerta 11, que es una puerta que le llaman la paz, pero que tiene que ver mucho con los ideales, ¿no? Entonces, bueno, quizá hay mucha tentación, ¿no? De lanzarnos, ¿no?, sin la autoconcentración y sin la armonía individual que es necesario para realmente hacer el impacto efectivo, ¿no? Bueno, todo dependerá de cada persona y en cada contexto lo que esto represente, pero de alguna manera llevado por esos sueños, por esos ideales, pues puede haber acciones, como digo, que no sean nada armoniosas, ¿no? Que precipiten hacia conflictos o hacia enfrentamientos. Teníamos por ahí también algún otro movimiento a nivel planetario de por dónde va a ir el Sol acompañando estos días a nivel emocional, ¿no? Bueno, Me gusta mucho esa frase que has puesto ahí, yo puedo intentarlo. Es ujú, la capacidad de poder hacer cualquier cosa, pero claro, siempre con un autocontrol. Es que la clave está en tener un autocontrol y sobre todo sentir cómo estamos, ¿no?, en cada momento. Eso, mm. Bueno, es lo que para ahora nos ha estado preparando el eje que hemos estado viviendo eso y que es. tendremos hasta marzo de la puerta 52, la autodisciplina, ¿no? Es Mm, como realmente puede ser un momento muy interesante para expandir, ¿no?, nuestros sueños, para proyectarnos hacia una realidad mucho más creativa, pero sí está basado en una realidad de trabajo consistente. Todo ese tránsito por Capricornio nos está exigiendo que sea algo estable y duradero, es decir, que mm, no sean cosas pasajeras, ¿no? eso es. Y tenemos otro cambio. La verdad es que el tema de los ejes nodales os recomendamos, os insistimos que lo vayáis observando el 3 de octubre. Y aquí nos metemos con una sección, con una temática bastante materialista. ¿Sí? La puerta 45 en el nodo norte nos habla de la reunión, ¿no? La reunión para poder de alguna manera poder conseguir recursos, poder gestionar bien los recursos que puedan beneficiar a todos. Pero tú viéndolo como eje nodal, quizá lo que podemos encontrar es una cierta imposición, ¿no? Con ese sur en la puerta 26 que nos habla de la fuerza domesticadora, ¿no? Para imponer las cosas en la sociedad, pues a base de presión, de fuerza, ¿no? Donde, vamos a decir, los más fuertes o los que tengan de alguna manera los recursos bajo su control, pues no estén dispuestos a soltarlos y haya cierto, vamos a decir, revisión, ¿no?, de todo este tema de las desigualdades, ¿no?, que vivimos socialmente. Mm. Y que Sí, sea encubierto, ¿no?, con leyes, totalmente, con totalmente, totalmente. Eso es. Y cómo de alguna forma todo el clima planetario, bueno, va a generar en nosotros quizá esa sensación, ¿no?, de decir, cómo puedo estar oyendo esto o cómo puedo estar viviendo algo que no se ajusta a lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Sí, es un poco así. Y luego también, por otro lado, fíjate, se conecta bastante Rasna con el año Rave, ¿no? Ese Mm, eje 8 que nos habla de, a mí me parece muy interesante, ¿no?
el sentir que los nodos están acompañando un poco Mm. a Quizá en ese- octubre es cuando vamos a ver la verdadera naturaleza de todo este movimiento, porque pasa en gran medida por el control de los recursos materiales. eso es como entender realmente, tanto a nivel social como a nivel personal, lo que realmente necesito y lo que realmente no necesito, ¿no? Y trasladarlo a lo que tengo y lo que no tengo, ¿no? Me gusta mucho esta frase que has puesto tú aquí en relación a cómo comienza el año Rabe en ese G28 del Sol-Tierra. Mm. Esa relación. Y al fin y al cabo, en el eje nodal se van a destapar, en cierto modo, el egoísmo que está fuera de ese compartir, de esa sensibilidad del reparto Mm, equitativo, ¿no? Es muy probable que aflore, ¿no? Toda la información, toda la visión, ¿no? De las desigualdades a nivel de recursos y que se endurezcan de alguna manera algunas posiciones para proteger lo que yo tengo. eso es, eso es, eso Bueno, es. eh, y todo este movimiento de todas estas temáticas que podemos ver en los ejes nodales lo van a intensificar los eclipses, ¿verdad? Esto es un tema que comentaba con Nelly, ¿no? Que los eclipses también tienen ciclos. Os dejo que os lo cuente un poquito ella. Aquí hemos hecho un pequeño resumen. Sí, bueno, nos parecía interesante. Bueno, como os decía al principio, el eclipse siempre ha tenido como muy mala fama y a mí, bueno, esto me revela un poco porque realmente un eclipse simplemente es una aceleración o un momento energético, ¿no? ¿Por qué lo ponemos ahora esta diapositiva? Porque un eclipse solamente se produce cuando el nodo está cerca de una conjunción Sol-Luna, que sería una luna nueva, o una oposición Sol-Luna, que sería una luna llena. Ese es el momento en que se produce el eclipse, cuando los nodos están cerca de las luminarias y a su vez se tiene que dar que haya luna nueva o luna llena. Bueno, a lo mejor ya lo sabíais, pero me gusta recordarlo. Este año lo interesante es que como hay un cambio de eje nodal, lo bueno que tienen también los eclipses, bueno, lo bueno, o quizá lo que podemos destacar de ellos es que también no pasan directamente a producirse un eclipse de repente de Capricornio Cáncer, como estábamos ahora, a Sagitario Géminis. Y hay un momento muy especial que hemos puesto aquí, que es el 5 de junio, Ujú. que hay un eclipse muy ligerito, es un eclipse muy, bueno, es muy leve, porque se produce ya con una luna llena en Sagitario, y realmente este eclipse es como, yo sé, bueno, se lo comentaba a Rasna y lo comento a vosotros, a mí me parece que es como el tráiler, ¿no? Es como cuando vas a ver una película que te ponen como una imagen así, un tráiler de lo que puede ser, ¿no? Entonces, este 5 de junio de alguna forma nos está diciendo a cada uno de nosotros, y siempre digo lo mismo, ¿no? Es importante sentir cuando se produce el eclipse, si tenemos algún punto activado en nuestro RAVE, alguna puerta que esté conectando, o algo que esté próximo, o algo enfrente, o algo, porque, o en qué área nos cae, porque de alguna forma nos está invitando a acelerar ese proceso, el que sea. Puede ser un proceso bueno, de aceleración en el sentido de dejar algo atrás, o al revés, de iniciar algo con más fuerza, ¿no? Y este concretamente, que se produce el 5 de junio, que es como una visión global de lo que va a ser los próximos 2 años aproximadamente, que durará el ciclo de eclipses en el eje Géminis-Sagitario, pues de alguna forma, bueno, desde aquí, tanto Rasna como yo, nos ha parecido interesante invitaros a que prestéis atención a ver lo nuevo, ¿no? Como decíamos, pasamos de tierra a fuego, aire, y de alguna forma va a haber un movimiento muy importante para todos en algún área, ¿no? De nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que, de alguna forma, qué es lo que vamos a vivir los próximos 2 años? Pues este 5 de junio, bueno, 5 de junio es cuando se produce, pero siempre los días antes y los días posteriores está todo como muy, muy magnetizado para sentirlo. Entonces, aunque haremos algo, siempre pondremos algún post. Bueno, quedaros con esa fecha para ver un poco lo que viene, ¿no?
Y luego, lo que os decíamos, ¿no? El 21 de junio, claro, se produce un eclipse en Cáncer, con la luna nueva en Cáncer, y el 5 de julio, el último eclipse del ciclo de Cáncer Capricornio, con la luna, con el Sol en Cáncer y la luna en Capricornio. Y es como el punto final de estos 2 años del eje nodal Capricornio-Cáncer. ¿Qué significa esto? Pues que a partir de hasta julio, de alguna forma, lo que estábamos diciendo al principio es un momento de revisar, de conectar, de autodisciplina, de asentar la base para poder despegar, porque el nuevo eje nodal tiene mucho movimiento. Entonces, para no irnos, para no apartarnos, para no dispersarnos, para no perdernos de lo importante, es como el momento clave entre el 21 de junio y 5 de julio para revisar y atar bien todo aquello que hayamos estado viviendo estos 2 últimos años. Para atarlo bien y sujetarlo bien, claro, de aquí a julio son meses tan importantes y veremos tanto, bueno, lo que está explicando Rasna de los ejes nodales, hasta que llegamos a la puerta 10-15, yo creo que es tan importante sentir que se está moviendo en cada uno de nosotros y asentar buenas bases, bueno, que me parecía muy interesante ponerlo aquí para que lo sintáis como que el 21 de junio y el 5 de julio con el final, siempre el final de un ciclo es como el momento de máxima expansión a todos los niveles. O nos vamos a sentir como plenos, como felices o como con la sensación de haber hecho bien los deberes, o va a haber como una especie de sensación de qué ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar de aquí al 5 de julio, tenemos tiempo para poco a poco establecer esa base. Y luego ya, bueno, los últimos 2 eclipses que nos esperan de aquí al próximo año Rave son el 30 de noviembre y el 14 de diciembre, que ya sí que estamos en el eje Sagitario-Géminis y ya vamos a notar una frecuencia nueva y que igual, ¿no? Lo que estábamos hablando, es como entrar en una nueva etapa sin apartarnos de lo que estamos viviendo, porque de alguna forma Plutón va a seguir en Capricornio, va a seguir limpiando, va a seguir como ayudando a sentir lo que realmente nos pesa o nos dificulta el poder. Bueno, Que va a tener mucho que ver con las estructuras, claro, porque claro, claro. sí, Entonces, bueno, no sé, Rasna, tú cómo lo sientes, pero yo siento el nuevo ciclo este que comienza realmente a partir de julio, para mí empieza un nuevo ciclo muy importante, mm, que ya realmente el protagonismo de los nodos nos están abriendo como un nuevo camino, bueno, mm. acompañado bueno, de los planetas que van a entrar también en Acuario y bueno, hay una revolución ahí. Mm. Sí, Tú lo, aire, tú lo sientes, lo sientes nos, igual. nos entran nuevos aires. Lo que pasa que esos nuevos aires, de alguna manera, tenemos que ver el enlace, ¿no? Del eje nodal es un escenario con una situación en Capricornio donde Plutón es la clave, una de las claves más importantes, donde va a seguir haciendo limpieza y va destapando, ¿no? Mm, Las partes oscuras de todo lo que han sido nuestras estructuras o sistemas. eso Y es. vamos a seguir, bueno, para bien en el sentido de que está aportando luz, está aportando el que salga de la sombra, pues todo aquello que se ha estado ocultando o que no ha permitido, como digo, realmente que la sociedad conozca de dónde está basado todos nuestros sistemas, ¿no? Y de allí, pues que todavía las ganas de renovación, yo creo que fruto de todo este contexto, las ganas de renovación a nivel individual de la población, pues van a estar todavía más ahí presentes, ¿no? Porque ya digo Claro, que venimos ya, ¿no? Con ese Plutón desde hace ya tiempo, pero todavía tiene que dar los coletazos. Eh, efectivamente. Los últimos, porque además es que, mm, perdona, Rasna, pero fíjate, esa luna llena en Géminis que tenemos ahí en el 30 de noviembre con el eclipse, Géminis airea, es como mm, aire, y bueno, lo que tú estás diciendo, ¿no? Ayudado de Plutón,
pues aireará pues muchos trapos sucios Sí, falsos ideales y también, falsos ¿no? ideales. Porque tenemos ese sol en Sagitario, en ese eclipse de luna, y Sagitario también representa un poco esos sueños, esos ideales, ¿no? Que tiene un sentido muy positivo, pero como digo, lo importante cuando vemos el cuadro o la orquesta planetaria es que veamos la relación que tienen Mm, toda esta orquesta, ¿m? Porque eso hay es. que, sí, vienen aires nuevos, pero muchas veces, como digo, lo que va a hacer es seguir destapando eh, lo que ha estado oculto, las sombras, y ahí Plutón va a hacer un buen barrido, ¿no? Que nadie se asuste, Mm, porque en lo personal no tiene por qué ser algo negativo, al revés. Es decir, puede ayudarnos a conectar con sueños, con ambición, con proyectos, con cosas que no veíamos posible en la realidad que hay actualmente, porque era muy limitada, ¿no? En cuanto al enfoque. Pero bueno, ahí tendremos que jugar un poco intentando adaptarnos a también ese escenario donde no vamos a tenerlo, lo vamos a ver luego con esa situación de Quirón, ¿verdad? En la puerta 25, en el centro G, no vamos a tener una dirección clara, una sensación de tener un apoyo en el contexto externo, y tendrá que ser más bien desde una convicción interna. Y desde esa convicción puede haber muchas posibilidades con estos cambios, ¿no? mm. Sí, sí, totalmente. Y lo que tú dices, yo, ya sabes que yo soy muy positiva y lo veo como que nos están presentando la posibilidad de ir realmente a por nuestros sueños, a por Mm. eh, lo que realmente anhelamos, ¿no? Entonces, para mí todo gira ahí. Y contribuir con eso a la creación de esas nuevas estructuras, porque es lo Eso que toca. es lo Vamos, que... porque tenemos alguna cosita más que comentar, y era este Quirón que no aparece en el cuerpo gráfico de Rabe, pero que es importante, y de hecho en el propio diseño se habla del retorno de Quirón, ¿no? Como una etapa de florecimiento, rondando los 50 años. Bueno, cuando lo vemos en la posición astrológica en el diseño, la tenemos en la puerta 25, ¿eh? La puerta del espíritu del ser. Es una puerta de amar la propia mente, nuestra propia mente, de amar nuestro propio ser, de amar esa inocencia. Muchas veces cuando está Quirón ahí con todo este cuadro que tenemos, a veces lo que también va a destapar son falsas inocencias, tanto a nivel global, a nivel colectivo, como a nivel personal, es decir, donde realmente está nuestra verdadera inocencia. A veces también nos hemos revestido ahí de un cierto autoengaño, ¿no? Y es un momento de recuperación. No digo que en el sentido de ver realmente, amar lo que somos, ¿no? Amar nuestras diferencias y aquello que realmente nos conecta con el amor a la vida, ¿no? Lo que ocurre es que realmente lo vamos a tener poco tiempo, porque en febrero pasa a la puerta 17, ¿verdad, Nelly? Y ya pasa a una puerta de la mente, de las opiniones, ¿no? Entonces, un poco Quirón, un poco lo que nos va a recordar desde mi punto de vista, las heridas de en cuanto nos importa lo que opinen los demás. Es como eh, Mm. hasta qué punto estamos ahí un poco enganchados, ¿no? En esa relación con el éxito, con la popularidad, ¿no? Sí, a mí, bueno, realmente, Rasna, yo creo que es muy, muy interesante lo que estás diciendo y muy importante a la vez porque, bueno, Quirón, aunque no active ninguna puerta en el diseño, es un, vamos a decir, un planeta o un asteroide o como lo queramos llamar, que está muy conectado con Plutón y de hecho hay muchos textos astrológicos que avalan que de alguna forma es el instrumento que utiliza Plutón. Plutón es un planeta que a veces es tan, como decía al principio, es tan profundo, tan amplio, que al final, bueno, se sirve de instrumentos, como puede ser en este caso Quirón, que nos ayuda a ver con claridad una herida que en este caso puede ser algo que nos está haciendo daño y nos lo muestra para que, pero simplemente para que a través del dolor nos demos cuenta de que está ahí, porque si no a lo mejor no lo veríamos, ¿no? Entonces, Mm.
nos lo muestra a través del dolor, pero sencillamente para que reconozcamos algo que no nos ayuda y lo quitemos del medio, ¿no? Entonces, mm, una relación puede ser un trabajo, puede ser un estudio, puede ser cuántas personas hay que sufren por estar estudiando algo que no les gusta o, bueno, miles de cosas, ¿no? Entonces, realmente es un instrumento que utiliza Plutón para en este momento también eliminar todo aquello que nos está impidiendo ser nosotros mismos, ¿no? Y que muchas veces mm, pues no lo vemos. Bueno, Quirón hace su trabajo y también quiero, bueno, pues mm. Hay mucho hacer de su labor. sanación, ¿no? Porque la Claro, línea 5 además habla mucho del ser sanado y de sanar a otros. claro, claro. Y al final, Quirón lo que nos aportan a cada uno de nosotros es como yo lo puedo traducir quizá como liberación, ¿sabes? Porque al final te liberas de un sufrimiento, de una carga o de una relación que, bueno, que simplemente no era adecuado para ti, ¿no? Y bueno, ahí has puesto, me encanta, ¿no? Lo del puente del arco iris entre Saturno y Urano, porque Quirón realmente hace de puente entre ellos dos, ¿no? Y Saturno, que es un poco el que, bueno, lo que decíamos al principio, el que marca los ritmos, es Cronos, es el dios del tiempo, y Urano es bueno, es el que nos conecta con el infinito, ¿no? Así le llamo yo. Y qué bueno que tengamos a Quirón para que de alguna forma haga de intermediario entre Saturno y Urano y el ciclo tan importante, ¿no? De los 50 años. Para los que ya lo hemos pasado, como bueno, yo por lo menos lo siento así, el antes y el después, ¿no? Y para los que Mm, han llegado, pues muy interesante y muy importante tener en cuenta este Quirón, aunque no active ninguna puerta, porque es un instrumento al servicio, ¿no? de los planetas y que, bueno, me encanta, ¿no? Porque mm, visto así, realmente está haciendo una labor tan poco reconocida, mm. tan necesaria, Rasna, que, bueno, a mí Quirón personalmente me parece que hay que tenerle muy en cuenta siempre, sí. Mm. Bueno, nos pasará, como digo, tenemos un año donde, como habéis visto, el centro G no queda activado, es muy distinto del año pasado, que a la Tierra, en la puerta 31, teníamos una luna, ¿no? Y entonces había una búsqueda de dirección. Este año es un fluir sin saber exactamente hacia dónde, quiero decir, conectando muy profundo desde, desde lo que realmente nos da alegría, lo que realmente es importante para nosotros, pero no va a haber un escenario claro a nivel colectivo, ¿no? Y cuando pase a la puerta 17, pues de alguna manera eh, las pruebas, ¿no? Es como que quizá vamos a estar falto de pruebas, de detalles, de elementos. eh, de alguna manera el espíritu de ser está puesto a prueba en qué medida puede dar el salto sin tener la seguridad, sobre todo que viene de fuera. Por eso digo que en qué medida nos importan las opiniones, ¿no? Mm. Parece que es un año donde, como digo, el afianzamiento tiene que estar totalmente desde el trabajo interior. Y casi seguimos porque tenemos alguna cosita más que queríamos comentar, ¿verdad, Nelly? Como momentos importantes. Como veis, destacamos mucho cuando se alinean en la misma puerta o muy cerquita planetas como por ejemplo el 18 de marzo que tenemos aquí a Marte. Marte es el que va a dar esta lectura o análisis que llamamos de detrimento. Si coges el libro de las puertas del I Ching, verás que ahí en la puerta 61 Marte prácticamente está en esa posición de detrimento. No es que sea negativa, pero tiene una lectura pues diferente, ¿no? Y prácticamente al estar ahí Marte, con ese Júpiter y Plutón, y además la Luna, en concreto el 18 de marzo, pues nos está planteando también un poco el cabreo, ¿no? Que de alguna manera trae Marte, ¿no? El guerrero. No sé si quieres comentar algo, porque he puesto ahí un poquito las líneas, ¿no? En la que podéis Sí, ver. sí, Rasna. Bueno, esta conjunción, aparte, bueno, aparte de lo que estás diciendo, que por supuesto estoy de acuerdo contigo,
bueno, destacar que es interesante que aunque Saturno también está ahí en Capricornio, yo creo que tenías otra diapositiva en la que se Sí, ve sí, la rueda, ¿verdad? La siguiente. eso es, sí, aquí Bueno, la me tengo, sí. gustaría destacar eso, ¿no? Que fijaros ahí en la rueda que están ahí los cuatro planetas juntitos, ¿no? Y en la 60 está Saturno. Curiosamente es el momento más cercano en esta fecha en el que Júpiter, porque bueno, Júpiter y Saturno se van a encontrar, pero ya se van a encontrar más adelante y ya en Acuario. Pero aquí es como que hay un momento, aparte de lo que estás diciendo, Rasna, es como que de alguna forma ese Saturno, tan cerca de Júpiter, Plutón, como que de alguna forma en este momento se va a intentar dar como una especie de legalidad, Mm, eh, como que se hace porque es legal o porque mm. o lo que se está sucediendo entra dentro de la estructura, entra dentro de... es como intentar darle una legalidad o un afianzamiento a lo que está ocurriendo en este momento, que a todos yo creo que va a ser un momento en el que se puede disparar, bueno, pues a cada uno a nivel personal, dependiendo de lo que tengamos en ese momento entre manos, ¿no? Y a nivel social, pues yo creo que va a haber, pues lo que tú dices, ¿no, Rasna? Un momento en el que, bueno, va a haber, yo creo que destapes o noticias bueno, o situaciones que Mm. todos nos sorprendan, pero que de alguna forma con este acercamiento entre estos dos planetas se queden como dentro de la legalidad o dentro de lo normal o dentro de... Claro, porque tenemos ese ¿no? Júpiter ahí, ¿no? Que de alguna manera quiere ejercer una influencia, quiere, bueno, atraer la atención, ¿no? Pero ¿desde dónde lo va a hacer? Ahí tenemos la cuestión de fondo, ¿no? ¿Qué se va a utilizar para atraer, para convencer? ¿No? Sí, la verdad es que en marzo bueno, hay muchos comentarios, ¿no? Y muchas especulaciones de esta conjunción que estando Marte ahí de por medio, pues puede ser muy interesante de observar. Lo vamos a dejar ahí. Sí, eso es, porque... Y luego para cada uno de nosotros, bueno, pues hay que ver un poco qué se está moviendo, ¿no? Qué es lo que va a saltar o qué es lo que se va a disparar, ¿no? Mm. Es como que ese brillo que trae Júpiter está nublado por ese Plutón y ese Marte. Es un poco el tema, ¿no? Y entonces crea como una cierta fricción, ¿no? Eh, de alguna manera eh, es como quien dice, me dan ruedas de molino, ¿no? Es como que me intentan convencer de que las cosas funcionan bien, ¿no? Ujú. Pero no me están realmente dando a conocer toda la verdad, ¿no? Ahí puede haber un juego entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Uf, veremos a ver, lo salvaremos. Y luego tenemos otro momento súper importante que es el 21 de diciembre, ¿no? Mm. Eh, Eh, mm, Eso, sí, es lo que estaba comentando, que aunque en marzo Saturno y Júpiter están muy próximos, realmente, luego, claro, luego Júpiter se pone retrógrado, se mete como hacia Capricornio, Saturno avanza hacia Acuario y el momento de encuentro, fíjate, desde marzo hasta diciembre no se produce en la misma puerta y en la misma línea, claro, ocurre a 0 grados de Acuario, ¿no? Entonces, mm. eh, qué bonito lo que has puesto de la reinvención, ¿no? Sí, Canta. sí, claro, porque Saturno con Júpiter, Saturno la disciplina, la restricción, pero también la maestría y Júpiter la expansión y ya, entonces es como que habrá que reinventar, ¿no? Habrá que reinventar nuevas formas, ¿no? De poder realmente sacar adelante cosas. Yo creo que puede ser un momento muy interesante. De todas formas, nos puede también tener una apreciación engañosa porque la puerta 60 nos habla de los límites, o sea, de que es el primer paso. Para trascender algo es aceptar los límites y esto nos puede caer muy mal. Esto nos puede, de alguna manera lo que tenemos este final de año sí que ya va a ser un derrumbe más evidente de lo que son las estructuras, porque simplemente van a estar mostrando que ya no se pueden sostener, que han tenido unas limitaciones que hemos sobrepasado, ¿no?
y que por lo tanto, bueno, se habla a veces del crack financiero, se habla de muchas otras cosas, ¿no? En cualquier caso, lo que está claro es que paralelamente estamos reinventando otros sistemas, ¿eh? Eso es. Quiero decir que no suene la voz de alarma en el sentido de que lo viejo deja de sostenerlo, porque está haciendo también una energía pues de mucha luz y de mucha inspiración y se está trayendo también, bueno, pues un nuevo orden, ¿no? Por así decirlo, que es el que nos va a sostener en el proceso evolutivo, ¿no? Lo único que de alguna manera a veces esa inseguridad viene de aferrarnos, ¿no? A esas estructuras viejas, sean económicas o sean de hábitos, etcétera, ¿no? Mm, eso es. Eh, y luego teníamos así para acabar una visión global, ¿verdad, Nelly? De por qué le llamamos que era el final del principio, ¿no? Porque toda esta visión, aunque la veamos desde lo que es un ciclo, de lo que es un año, en realidad lo que nos está llevando es una mirada a los próximos 7 años, a lo que sería esa relación que tiene Plutón con Urano. Es decir, la, de alguna manera que pueda venir lo nuevo con limpieza, con realmente una mirada profunda y auténtica, ¿no? Plutón se va a encargar de barrer todo aquello que dificulta el que Urano empiece a construir cosas nuevas, ¿no? Y esta mirada, pues desde el diseño humano la tenemos un poco quizá cuando Plutón entra en la puerta 41 en línea 4, porque ahí justo es donde hace un trígono, un aspecto mucho más favorable al entrar, ¿no? Nelly, de esto conoces tú un poquito más, en el momento que ya termina Urano de transitar las puertas De Tauro, de Tauro y nos entra en Géminis, ¿no? eso es. Aunque Es va a que entrar y salir, es decir, va a estar ahí, ¿vale? Quizá cuando ya se queda más definitivamente sea para el 2026, ¿no? Vamos a mostrarle para que lo vean. En este momento tenemos a Urano en la puerta 27 y tiene que hacer todo este recorrido hasta la puerta 8 para finalizar todo el trabajo que tiene que hacer con la Tierra, con los elementos de Tauro. No sé si querías comentar tú algo, porque sí, realmente Urano en Tauro, es también sí, muy fuerte, ¿no? sí, es que tiene, efectivamente, Rasna tiene todo, tiene todo que ver. Lo que estamos hablando de eliminar viejas, bueno, para cada uno de nosotros, eliminar todo lo que no nos ayuda, todo lo que nos entorpece, todo lo que nos limita, ¿no? Al final Urano está haciendo su trabajo porque en Tauro lo que está dando es una visión de lo que realmente es válido, ¿no? De lo que realmente vale dando un valor efectivo a Mm, lo que realmente es necesario, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y este tránsito, claro, va acompañado de lo que estamos hablando, de Plutón, de Saturno, mm. Júpiter, que están haciendo un trabajo muy importante de limpieza para que realmente se produzca el cambio de valores Es un trabajo un poco pesado, ¿no? Porque sí, enlaza con todo este Capricornio que es tierra, con Tauro que también es tierra. Hasta que en ese 2026 ya nos encontramos con este Acuario Géminis, ya nos encontramos con una frecuencia muy distinta, ¿no? claro, Esa entrada evolutiva que hablamos de Acuario, pues realmente desde la perspectiva del diseño sería cuando entremos realmente en la puerta 41, ¿no? Y se da esa sincronicidad de Sol y Plutón en la puerta 41. mm, sí, ese año es, y además lo que hablábamos, ¿no? Los 7 años del tránsito de Urano por Tauro, que es como la mutación, ¿no? Es el proceso de Mm. mutación, ¿no? Y cuando podríamos ver que este año hemos hablado, quiero decir que vamos a tener aliados también en todo este, bueno, en recoger los escombros, recuperar lo que es importante para poder llevarlo a crear nuevas estructuras y además con
con otros aires innovadores, pero vamos a tener a Saturno y a Júpiter que muy pronto van a entrar en Acuario, y van a ofrecer también una cierta ayuda, ¿no? O por lo menos un aire distinto. Realmente entramos entre un momento histórico que ni nos imaginamos, aunque puede haber muchos comentarios por ahí, de todo lo nuevo que puede llegar. Nos vamos a sorprender, es lo que tiene. Acuario es lo que tiene, nos vamos a sorprender. Nunca nos podemos imaginar hasta qué punto puede haber un cambio o un giro, porque si no lo imagináramos no sería Acuario. Exacto. Muy bien, pues bueno, casi lo vamos a dejar porque seguiríamos y seguiríamos. La verdad es que cada uno de los apartados que simplemente hemos enunciado pues daría motivo como para profundizar y comentar muchísimo más. Hemos pretendido simplemente que vierais unas pinceladas de aspectos que pueden ser interesantes que vosotras y vosotros mismos pues sigáis a lo largo de este año y sobre todo ver cómo está aspectado en vuestro diseño personal, ¿no? Vemos con más profundidad todas estas temáticas en el programa de formación que hemos llamado los ciclos del cambio y que bueno, si alguien está interesado en conocer un poquito más, ahí está la página web o nos puede mandar un correo. Pues nada, muchísimas gracias, Rasna, por... Yo estoy muy agradecida por todo el conocimiento que me has aportado estos días preparando esta charla y que, claro, aquí ha habido que resumir, pero es impresionante todo lo que me has aportado y bueno, te lo agradezco Mm. y sobre todo bueno, las personas que nos acompañan por estar aquí y por compartir esta mirada que esperemos a todos nos ayuden a conectar, ¿no? Con esta parte más profunda, que es de lo que se trata, y que seamos capaces, ¿no? De asentar esa base que necesitamos todos para dar el salto, ¿no? Habló la voz de una acuariana, Sí, una generadora manifestante acuariana. sí, Bueno, vamos a dar un poquito de espacio por si alguien quiere hacernos alguna pregunta o hacer algún comentario, si te parece, Nelly, aunque sí, voy a pues parar ya la grabación para, bueno, para estar más tranquilas, ¿no? Muy bien.